Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, en la especie de pequeña reflexión o comentario o lo que sea que se pueda llamar esto, mm, mm, tengo dos puntos mentalmente claros, pero no sé cómo los voy a organizar para explicarlos. Bien, por una parte, en estos días que llevamos de asueto, de descanso en los directos, eso no significa que uno deje de tratar de estar informado de todo lo que va pasando, ¿verdad? Y me llama la atención varios pequeños detalles en los que empiezan a aparecer una serie de encuestas que dicen que Vox podría llegar a los 40 escaños y no sé qué y no sé cuántos, y que parece que Vox va creciendo por todo lo que está pasando, pero parece que crece muy poquito. Es decir, Vox ya tuvo, si no recuerdo mal, 53 escaños en el pasado y no era por algo tan fuerte y tan terrible. Entonces, tengo la ligera impresión de que si en un momento determinado, por cualquier motivo, circunstancia o razón, que no necesariamente tenga que ser la dimisión de Pancho Antonio, sino que algo pase que provoque que haya unas nuevas elecciones, tengo la impresión de que por una parte está el enorme desencanto de esa llamada izquierda, que es el socialismo, comunismo, que están metidos en un montón de embrollos y que, como siempre a lo largo de la historia, Partido Socialista, Partido Comunista, anarquistas y todos los demás se pelean entre ellos para ser los que están en el poder y por lo tanto se difuminan y lo único que hacen es crear una enorme violencia. Es más que obvio que hay una gran parte de los votantes del Partido Popular que están hasta las narices de la apatía y la sumisión, de la cobardía y la entrega que el señor Feijóo hace de su partido frente a un Pancho Antonio que parece que va en picada hacia abajo, pero que a pesar de eso es como si al señor Feijóo y al Partido Popular no le importara. Y por otra parte está una tal señora Isabel Ayuso que da la impresión de que hace lo contrario, por lo menos sí dice lo contrario, pero todavía sigue la normativa que el presidente del Partido Popular establece. Es decir, ella sí hace grandes discursos, ella sí parece una verdadera oposición, pero en realidad a la hora de los actos, a la hora de la acción, hace exactamente lo mismo que dice el señor Feijóo que hay que hacer, tenderle la mano al Partido Socialista, a los de Sumar, a los de Podemos y al que se ponga enfrente. Bien, entonces eso me hace creer, me hace pensar que es muy probable que la izquierda, Partido Socialista, Esquerra Republicana, Sumar, Podemos, Más País, más para arriba, más para abajo, probablemente en el desencanto de que pierden el poder, lo único que harán es simple y llanamente no acudir a votar, porque son incapaces, por supuesto, de votar lo contrario. Por otra parte, hay un porcentaje de votantes del Partido Popular que están desencantados con el partido y que se sienten más identificados con Vox. Y por otra parte, hay
todos esos millones de abstencionistas, es decir, todos aquellos que habitualmente no votan, pero que sí están siendo afectados por todo lo que está pasando en estos últimos años en España. Y sí les afecta el asunto de la invasión ilegal. Siempre digo lo mismo, no es inmigración ilegal, es invasión ilegal. Están siendo afectados por los delitos, están siendo afectados por los impuestos, etcétera, etcétera. Y es muy probable que la única manera de que se les ocurra para moverse, levantar el trasero y en esta ocasión, en esta posible ocasión, en un futuro más o menos cercano, para llegar a votar, no será más que de una manera radical, y eso significa votar a Vox. Por tanto, yo soy de la idea, y eso lo aprendí de nuestro querido y gran Raúl, es que uno debe dejar constancia de lo que pensaba en un determinado momento, porque cuando pase puedes, digamos que presumir un poco de, os lo dije, yo ya lo dije hace tiempo, ven, pues entonces eso es lo que estoy haciendo. Yo tengo la ligera impresión de que todo ese movimiento, todo ese comportamiento, sea cuando sea, antes de diciembre, después de diciembre, el año que viene, dentro de 3 años, cuando quiera que sea que pase eso, Vox será superior en votos y escaños al Partido Popular, y por lo tanto será el que lleve la voz cantante, y los otros tendrán que aceptar las condiciones que Vox ponga. Esa es mi opinión personal, no está basada en nada, a lo mejor en la esperanza y en el optimismo que normalmente me caracterizan, pero tenía que decirlo, porque si por ahí los que normalmente han estado tan en contra de Vox están empezando a decir que Vox podría ir subiendo mucho debido a las circunstancias que están sucediendo, eh, creo que a lo mejor esa esperanza y ese optimismo tienen un poquito de base que los medios de comunicación y los cajatubers no nos dicen. Bien, hasta aquí he llegado con la parte España. Y ahora viene una segunda parte que está relacionada con Hispanoamérica, con México, con Estados Unidos, con Venezuela, y que además hay un pedacito que es extrapolable a lo que está pasando en España o lo que está haciendo Pancho Antonio. Me explico. Desde hace ya prácticamente año y pico, rondando los 2 años, México está sufriendo una invasión de una serie de inmigrantes que son mayoritariamente venezolanos, pero también hay muchos centroamericanos de por medio, ecuatorianos, bolivarianos, etcétera, etcétera, que pues las están pasando putas en su país y utilizan México como país a atravesar para llegar a Estados Unidos. México es un país muy grande y de norte a sur es, o sea, además de que es grande, es que es muy largo, es más largo que ancho. Por lo tanto, para atravesar el país de México se requiere de muchos, muchos días, porque además van andando. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que las ciudades, las poblaciones de la frontera sur, que es frontera con Guatemala, la frontera sur de México, que es frontera con Guatemala, por donde vienen cientos de miles de venezolanos que
A pesar de que hay muchos que vienen con las criaturitas, con la abuela, con tal, sí hay muchas mujeres, eso no lo vamos a negar, no es lo mismo que en el caso de lo de Canarias, pero vienen de una situación en la que cuando se encuentran con un país latinoamericano, igual que ellos, esperan que tengas que ser súper, hiper, recontra solidario, y como no puedes serlo porque tienes a lo mejor un nivel de áreas de pobreza iguales o semejantes, no puedes permitirte el lujo de entregarle todo a uno que viene porque sufre más que tú. ¿Y qué está pasando? Está pasando que las poblaciones de la frontera sur de México se están sublevando a esa situación porque no soportan que entren, les roben, les maten, les agredan, etcétera, bajo la bandera de yo sufro mucho más que tú. Yo llevo años pasando hambre. ¿Ok? Tú llevas años pasando hambre, pero es culpa mía, es culpa de tu gobierno, y yo no tengo por qué aceptar que tú vengas y me pegues, y me des de hostias y me robes. Por lo tanto, el mexicano que no tiene ninguna tendencia a esperar a que venga la poli para resolverlo, lo que hace es que infla hostias, incluso lincha a esos atacantes. ¿Qué está pasando? Está pasando un poquito como con España. En medio de esas oleadas, esas llamadas caravanas que van a ir supuestamente a Estados Unidos, lo que está pasando es que están infiltrados también los llamados Tren Arauca, que son pues simples y llanos terroristas o maras o asesinos o como los quieras llamar. Bien, eso es en el sur, en la frontera sur de México, que es frontera con Guatemala. Y cuando esas caravanas llegan a la frontera norte de México, que es la que da con Estados Unidos, se encuentran con que no pueden entrar, no los dejan entrar, el sistema de protección de frontera es muchísimo más intenso y agresivo que el que encontraron en la frontera sur. Y entonces las poblaciones de la frontera norte de México están siendo invadidas por personas frustradas que llevan meses caminando por varios países en Centroamérica, por todo lo que es lo largo de México, y cuando llegan a la frontera con Estados Unidos no pueden entrar, no les dan entrada, y entonces se convierten en seres mucho más agresivos. Entonces, el norte de México y el sur de México están siendo invadidos, y la población está diciendo, si tiene que haber guerra, la habrá, pero no nos vais a quitar ni nuestro país, ni nuestras pequeñas o grandes propiedades. No os lo vamos a permitir. Y están empezando a haber muchos muertos de un lado y de otro. Y los mexicanos en ese aspecto no tienen ningún problema. Si hay que matar para defender lo propio, lo hacen. Bien. Entonces, la segunda parte de todo este historial es que están hablando de que ya van más de 600.000 venezolanos atravesando México. ¿Os suenan esas cantidades con respecto a los magrebíes, verdad? Bien. Bueno, pues ahora hablemos un poco del gobierno de cada país. Todo parece indicar, porque he estado también revisando todos esos canales venezolanos, de que al parecer la familia del señor Maduro ya no está en Venezuela,
Y parece ser que el señor Maduro prácticamente vive en aviones, eh, líneas comerciales, que va de un lado a otro sin pasar por aquellos territorios donde tiene prohibido el acceso, al igual que la Delsi. Y entonces va de un lado para otro y por una parte no puede detenerse en ciertos sitios y está tratando de llegar a alguno. Todos hablan de Rusia, pero pues quién sabe. Y parece ser que no le está resultando posible la opción de volver a Venezuela y ponerse a cargo de la situación. Esos son rumores que están rondando por ahí en unos cuantos canales venezolanos y muchos de ellos desde el exterior de Venezuela. Entonces yo no sé si eso sea verdad, sea mentira o sea el pedo que te tiras, pero eso es lo que se está diciendo. Entonces a mí se me ha ocurrido que justo en estos días donde la situación está empezando a ser poco menos que dramática, caótica, complicada, difícil para nuestro querido Pancho Antonio, ha establecido una serie de viajes a la, a la India, supuestamente a Hungría. Parece ser que lo de Hungría no es más que un disimulo en la búsqueda de otras cosas, a Azerbaiyán, Ecuador y Brasil. Es decir, la India y Brasil y Rusia y China son los países del BRICS, los antieuropeos, los antioccidentales. Entonces yo no sé si va a ofrecer sus servicios como conseguidor de cosas o lo que sea. Eso es cosa de ellos. Pero es muy curioso que está organizando una serie de viajes enlazados por si en algún momento o circunstancia sintiera que lo van a enjaretar, pues a lo mejor lo pillan fuera de casa, como es el caso del señor Maduro. Lo demás es lo de menos. Lo que luego puedan hacer o no puedan hacer, dónde instalarse y demás, ya sería demasiada elucubración. Simple y llanamente era una especie de pequeña exposición de cómo se están sucediendo las cosas vistas desde el exterior, sin la pantalla que no te deja mirar ni para un lado ni para otro, porque estas cosas no son solamente lo que pasa en Barcelona o lo que pasa en Toledo o lo que pasa en Galicia. El mundo es mucho más amplio y estos señores que nos gobiernan tienen una gran amplitud de miras en sus negocios y en sus cosas. Y ya está, o sea, simple y llanamente quería exponer estos pequeños pensamientos, pues que sí, pues que no. Lo más seguro es que quién sabe. Y ya en el fin de semana, si las cosas van bien y todo funciona como está previsto, os pasaré algunos vídeos de la celebración del Día de Muertos, o sea, el Día de Todos los Santos, y todas esas pequeñas cosas que se hacen en México como homenaje a la vida y a la muerte. Venga, hasta la próxima. Aunque no os guste saber cosas del exterior, como estamos en el exterior, pues las contamos.